El caso Charles Carrera tiene tres aristas. Por un lado, la asistencia a una persona parapléjica, aparentemente violando algunas normas administrativas. Por otra parte, el atenderse él con la señora en el hospital policial. Y por otra parte, el tema Catón Natí. Pero vamos por partes. Voy a ir a lo primero. Con respecto a si hubo alguna desprolijidad de carácter administrativo, no lo voy a defender, que la justicia lo determine si es que fue así, aunque el senador Gandini está dando varias informaciones inexactas, como veremos dentro de un instante. Que se atendiera a él y su esposa en el ministerio, pese a que hay un decreto que lo prohíbe, bueno, yo lo felicito. Recuerdo al diputado Leonardo Nicolini, que se atendía en salud pública. Si por mí fuera, promovería como diputado o como senador una ley para que todos los jerarcas de la administración pública y el poder legislativo tuvieran la obligación de atenderse en salud pública. Los jerarcas del Ministerio del Interior en el hospital policial, los de defensa en el hospital militar, porque es la manera de compenetrarte de las necesidades de los usuarios de estos organismos. Yo recuerdo cómo descalificaron a Nicolini cuando descubrieron que se atendía en salud pública, y yo digo, ¿por qué no le hicimos un monumento? Yo les aseguro que el día en que saquemos esa ley, y que es más, ojalá fuera posible la obligación de enviar a los hijos a la escuela pública. ¿Saben cuánto tardaríamos en resolver los problemas presupuestales y las diferentes carencias, tanto en salud como en educación? Cuando hiciéramos algo así, que sería muy revolucionario, por cierto, y muy innovador, 6 meses y se terminó el asunto. Bien, en el año 2012, en una madrugada, hubo una fiesta en la casa del subcomisario de La Paloma, si no me equivoco, Marcos Martínez. Estaban festejando el cumpleaños del subcomisario. De allí salió aparentemente un disparo que fue a dar el proyectil a la casa de enfrente, hiriendo y dejando parapléjico a Víctor Hernández, el vecino. Lo llevaron primero a salud pública, de ahí lo derivaron a sanidad policial. Tanto el SERPAJ como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el exdiputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, hablaron con el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que le dieran asistencia a esta persona. El ministro le dio la orden a Charles Carrera, que estaba en la Dirección General del Ministerio del Interior, y él autorizó unos tickets por 20.000 pesos mensuales, tickets destinados a alimentación de él y de su hermano, que obviamente lo tenía que cuidar. Por esto ha sido demandado. Esos tickets fueron avalados en cuanto a la legalidad por el delegado del Tribunal de Cuentas que hay en el Ministerio del Interior. Fue a Contaduría, fue aprobado, fue a Tesorería, fue aprobado. Incluso César, que ocupaba la subsecretaría, también lo aprobó. Y sigue en el cargo actualmente. Yo les recomiendo un artículo de mi compañera Georgina Mayo, nuestra colega de Caras y Caretas, que detalla a la perfección todo eso. Se critica de que se le hubiera dado el cargo de subayudante falsificando una situación y un documento. La realidad, y aunque no deja de ser una desprolijidad administrativa, es que el software del Ministerio del Interior, por defecto, cada vez que se atiende a una persona ajena al sistema, le adjudica ese cargo. Obviamente hay que corregirlo y es una desprolijidad, no es un delito. Ahora, el actual Ministerio del Interior, cuando se defendió porque la persona parapléjica, Víctor Hernández, terminó demandando ante lo contencioso administrativo al Ministerio del Interior. Bueno, la defensa del Ministerio del Interior, que ya corresponde a este gobierno, dijo que o basó su defensa, justamente su argumentación, en que fue una acción humanitaria. Gandini, por otra parte, promueve la idea que fue un abuso de funciones. El delito de abuso de funciones, lo explicaremos en otro momento, es indudablemente antijurídico. Habría que derogarlo de una vez por todas. Pero no me quiero detener en esa cuestión ahora, en este preciso instante. Ahora, la misma abogada que argumentó eso, luego presentó o firmó la denuncia contra el senador Charles Carrera. Y yo no puedo desligar toda esta situación
de que el comienzo no fue, el comienzo de todo este pleito que deriva en el autodesafuero, en la renuncia de Charles Carrera, marcando una gran diferencia con lo que se ha hecho en los partidos tradicionales. Esto comenzó cuando los senadores Mario Vergara y Charles Carrera comenzaron a husmear, sobre la entrega del servicio portuario a la empresa belga Caton Natie. A ver, es muy difícil organizar toda esta información en pocos minutos, pero todo comenzó realmente cuando Luis Alberto Heber fue nombrado ministro de Transporte y Obras Públicas y a puertas cerradas en negociaciones con Caton Natie creó un monopolio de hecho. Un monopolio de hecho con varias irregularidades. Por ejemplo, la ley exige que para hacer algo así se requiere un informe de la Administración Nacional de Puertos. Se hizo, sí, pero un mes después de que estalló el escándalo y había sido firmada la entrega de nuestra soberanía por 61 años. Terminada su misión de hacer esa entrega, Heber fue enviado a un ministerio del cual no sabía nada, el Ministerio del Interior. Heber sabe tanto de seguridad como yo de física cuántica. Ahora, lo que llama mucho la atención es que la misma fiscal, Silvia Porteiro, que archivó la causa Caton Natie, es la misma fiscal que, faltando un mes para el acto electoral, para la elección nacional, pide el desafuero del senador. Aquí hoy quiero resaltar lo siguiente. Cuando se pidió el desafuero de Guido Manini Ríos, aquel que había dicho en la campaña electoral, no me voy a amparar en ninguna clase de fueros si soy convocado por la justicia a declarar. Y bueno, recuerden lo que pasó, vaya uno a despegarlo ahora de la banca, cerraron filas y no dieron el desafuero. En el Frente Amplio se dio también el caso de un diputado que ante la sola denuncia, que después terminó en la nada, renunció a su banca. Bien. En cambio, en los partidos tradicionales, bueno, se dio el caso de Penades, pero cuando ya era imparable, insostenible la situación. Hay muchas irregularidades y yo podría seguir extendiéndome sobre esto, porque recordemos el caso del diputado José Carlos Cardoso, que llamó a Bonomi. A ver, si Bonomi cometió abuso de funciones, ya no puede responder porque está fallecido. Si Charles Carrera cometió abuso de funciones, entonces el diputado José Carlos Cardoso, que debo decir, tengo una muy buena impresión de él como persona, lo llegué a conocer, también habría cometido abuso de funciones, porque él intercedió, él pidió que se diera esa asistencia humanitaria. Hay muchísimas cosas raras, porque, por ejemplo, a ver si tengo por aquí, el Augusto Durán Martínez, el abogado, era asesor de Caton Natie. No tiene nada de malo. Pero ¿se acuerdan lo que dijo el presidente de la República de no tener personas a ambos lados del mostrador? Bueno, Augusto Durán Martínez integraba el Comité de Ética del Partido Nacional, a la vez que era asesor de Caton Natie. Hoy en día dirige el Instituto Manuel Oribe y su hijo ha sido designado embajador en los Estados Unidos. Miren, todo esto que estoy diciendo molesta. Y las cosas que vamos a decir durante el programa y revelar van a molestar más. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y muchísimo más, estas son, y aquí comienzan, Palabras Prohibidas. Vamos a tener un Uruguay con estabilidad económica, pero por sobre todo enfocado en el crecimiento con inclusión y bienestar. Eso es lo que llamo un Uruguay próspero, abierto, con una apuesta decidida de innovación, al desarrollo tecnológico y a la eficiencia en la gestión pública. Nos une la esperanza. Yamandú, presidente. Cosa vostra. Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas
entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama la cosa vostra. Fue ministro de Economía, me corregirá después si me equivoco en algunos datos, estuvo en el Banco Central, subsecretario del Ministerio, economista, contador, doctor en economía. Miren, yo prefiero que más bien nos cuente él parte de su vida y que conozcamos al ser humano que se encuentra detrás de la figura pública, ¿verdad? ¿Cómo andás, Mario? Mario Vergara. Muy bien, un gusto estar contigo en este diálogo. Mira, es una gran alegría que estés acá, te lo digo con toda sinceridad. Dime, te voy a hacer una serie de preguntas, si te parece. Dale, bien, cómo no, vinculadas a lo que acabo de decir, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo naciste? Yo nací en 4 de mayo del 65, o sea, tengo 59 años, y me crié en el Cerrito de la Victoria, ahí en General Flores y Santiago Sierra. Primero vivíamos en una acera, en la acera norte, que es Cerrito, en un apartamentito interior muy chiquito, mis padres y mi hermano, porque tengo un hermano mellizo. A los 9 años nos mudamos cruzando General Flores, de la otra acera. Yo nací en el Cerrito. ¿Ah, sí? Sí, no te quería interrumpir. Ah, mirá. Allí por Francisco Pla. Ah, Francisco Pla. Sí. Bueno, ahí cerca de Francisco Pla iba a estudiar inglés, ahí al Yeti, Ajá. en General Flores y Francisco Pla. Y en realidad cruzando General Flores ya deja de ser el Cerrito y empieza el barrio José Manuel Pérez Castellano, pero es básicamente el Cerrito. Ahí viví hasta los 22 años. Una cosa que dijiste que no te escuché bien, que naciste o creciste en un departamento chiquito o algo así. Claro, ahí mis padres vivían en un apartamento interior de un dormitorio, ahí estaba, mi hermano y yo dormíamos en una cucheta que en realidad estaba en el comedor y en donde se ponía un biombo. Y después nos mudamos a una casa enfrente, cruzando General Flores y cruzando Santiago Sierra, que ya tenía 2 dormitorios, que era una casa que mi padre había comprado bastante derruida y que bueno, la fue arreglando hasta que estuvo en condiciones de que nos mudáramos. Ahí sí teníamos 2 dormitorios, o sea que yo compartía dormitorio con mi hermano. Me tocaron las cuchetas, estoy asombrado, o sea, una cantidad de coincidencias. ¿Y qué hacía tu padre? Mi padre era bancario, trabajaba en el Banco República y además era periodista deportivo. Por eso yo lo acompañaba mucho a mi viejo a los partidos. Yo creo que hubo momentos en que iba, todas las semanas iba por lo menos a un partido de fútbol y a 2 partidos de básquetbol. Me acuerdo ya en la adolescencia que yo volvía rápido del liceo, que salía a las 8 de la noche, y para llegar, que mi padre salía para los partidos de básquetbol, y después ya me quedaba con él cuando él después iba para la redacción y nos quedábamos hasta tarde. ¿Pero hoy en día sos más del fútbol o del básquetbol? Soy ahora un poco más del fútbol. Yo soy hincha de Peñarol en el fútbol y era hincha de Peñarol en el básquetbol. En aquella época Peñarol llegó a salir campeón sudamericano, ya por el 82 y demás. Pero después el fútbol cerró, porque tuvimos como presidente a Damiani, que él en básquetbol no era de Peñarol, era de Sporting. Claro. Y bueno, ahí con el tema del déficit, cerró el básquetbol de Peñarol y estuvo muchos años Peñarol sin básquetbol. Nunca me hice hincha de otro cuadro. Y debo reconocer también que ahora que Peñarol volvió un poco al básquetbol, todavía no siento la misma pasión que sentía en aquella época, ¿no? ¿Qué hobby tienes? La música. ¿Guitarra? Toco guitarra, estudié 6 años de guitarra en mi adolescencia, pero además le dedico mucho tiempo a la música, siempre le dediqué mucho tiempo a escuchar música. En mi adolescencia también participé del coro del liceo y de otro coro que había conformado quien era director en el coro del liceo, Rubén Suárez Canoniero, y ahora ya hace 8 años participo del coro que creamos en el Banco Central, que se llama Notas del Tesoro,
Y bueno, todos los martes a las 6 de la tarde. Qué buen nombre. Ensayo, sí. Notas Mirá, cuando creamos el coro, yo estaba en la presidencia del banco y estábamos en la antesala de los 50 años del Banco Central. Y le propusimos a los funcionarios que hicieran planteamientos, propuestas para celebrar los 50 años. Uh-huh. Y una de las propuestas que vino fue la conformación del coro. Yo dije, yo voy a ir al coro. Nadie me creía mucho que yo iba a participar en el coro activamente. Pero entonces ahí se manejaron muchos nombres y al final terminaron como en la definición 2 nombres y se votó. Uno era Notas del Tesoro y la otra también me gustaba a mí, que era Moneda de Canto. Que me parece que eran dos nombres que hacen confluir la música con la cuestión monetaria, digamos, de un banco central, ¿no? ¿Y qué tipo de música te gusta hoy? Si tuvieras que elegir, porque... No, yo soy muy ecléctico, ecléctico. Vos mis listas de me gusta en Spotify y te salto de un estilo al otro sin solución de continuidad. La gente que va en el auto de repente escuchando, cuando nos vamos para el interior, en campaña... Paso de un tango al rock o a una cumbia o algo folclórico. De Marisol de España a Madonna de Estados Unidos. Totalmente. Si hay un par de géneros que me cuesta, que nunca me cultivé, porque me falta oído, es la ópera y el jazz puro y duro. ¿Sí? Que esto debe ser medio una herejía para muchos, pero a mí me gustan las cosas jazzeadas. Pero el jazz puro y duro, ¿sí? El del tum, 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 ahí me cuesta el oído. Después te diría que prácticamente todo me llega, ¿no? Uh-huh. Me cuesta un poquito más también la onda más latina actual o sintetizada total, ¿no? Eso ya ahí me cuesta también. Yo me venía de México en septiembre, después de varios años de estar residiendo allá. Y por el camino pensaba, wow, regreso a Uruguay, me voy a librar de esta música que están escuchando acá. Ya es internacional. Hoy ya estaba implantada. Ven a mi casa a gozar, te voy a poner a gozar toda la noche. Claro, por Dios. Claro. Mira, tengo una serie de fotos. Las estás pasando, ¿verdad, Germán? Ahí está el coro del banco, el coro del liceo. Ah, sí, me parecía. Allí está. ¿Tú estás atrás? A ver. Yo estoy, contando desde la derecha hacia la izquierda, 1, 2, el tercero. Ese medio peludito ahí. Mira, justo casualidad, el otro día me encontré por la calle con el muchacho que está pegado a mí, ahí a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Y el que sigue ahí en el medio, que es Eduardo Ravelino, que es muy conocido, pues carnavalero y fue director del Museo del Carnaval, un tipo muy, muy reconocido. ¿Y esa foto? Esa foto es en Punta Colorada con toda una barra de compañeros de facultad, que ahí nos fuimos una vez a acampar un verano en épocas de militancia. Eran toda gente que pertenecía al gremio de ciencias económicas. Muy bien. ¿Y ese es tu hermano? Sí, en la escuela. ¿A qué? En la María Noya, la 137 de segundo grado, allá por Industria a 2 cuadras de General Flores, José Cerrato. Lo curioso es que cuando yo iba a la escuela ya se llamaba José Cerrato, pero todo el mundo le decía Industria, y creo que hoy la gente le sigue diciendo Industria. Claro, recordemos que en esa época estaban de moda los pantalones anchos. Los Oxford. Sí, porque yo vi la foto y al principio pensé, bueno, eran tan pobres que el papá les daba los pantalones que ya no utilizaban. Estaban de moda. Mira, ahí esa es curiosa. Estados Unidos, ¿no? Eso es en Estados Unidos, en Berkeley, cuando me dan un premio, una medalla, un premio que me dieron por haber sido un ex estudiante internacional de la Universidad de California en Berkeley, que hizo algo por la vida a la vuelta de su país, digamos. Es un premio que Berkeley da a un ex estudiante internacional por año, y la verdad que tuve el privilegio de que me lo dieran a mí en el año 2008, y la persona afro que está ahí al lado es, no sé si ustedes recuerdan la película que trabaja Will Smith de En búsqueda de la felicidad. Sí, muy bueno. Esa es la persona que... ¿Real? Sí, Chris Gardner, que andaba con su hijo por la calle, sí. ¿no? A mí me gustó mucho esa película. Sí, bueno, es más, él era el que daba como el speech motivacional ahí, ¿no? Era un acto de graduación de estudiantes. Y en ese speech motivacional él arrancaba diciendo, bueno, primero que nada quiero aclarar que yo no soy Will Smith. Que no le iba a dar una cachetada a nadie. Pero qué
Qué lindo haber conocido a esa persona, Sí, porque es sí, fabulosa sí. su historia. Sí, bueno, ahí con Enrique. Ese día que estamos ahí con Enrique Iglesias y al lado ahí estaba ese cuadro que es de la galería de retratos de expresidentes del Banco Central. Enrique Iglesias fue el primer presidente formal del Banco Central en el año 67. Y en esa instancia, que fue cuando se hizo la Asamblea General del BID acá en Uruguay, ahí en el anfiteatro del Banco Central aprovechamos, se hizo un homenaje a Enrique que le hacía el BID, le hacíamos nosotros, y ese fue el día en que nombramos el anfiteatro del Banco Central con el nombre de Sala Enrique B. Iglesias, ¿no? Claro. La B siempre aclarábamos que no era Enrique V, sino que era B de Valentín. Con Barack Obama. Sí, ahí fue cuando fue Mujica. Ahí estuve en la reunión, yo era ministro de Economía, 2014. Pero estabas más gordo ahí que ahora. Sí, adelgazaste. Sí, exacto. Bueno, allá atrás está Biden también, hablando con Almagro. En la foto. ¿Perdón, quién? ¿Almagro? Biden. Está Almagro hablando sí. con Biden, que era el vicepresidente. ¿Sabes que si no me lo dice no me daba cuenta, Sí. ¿no? Esa fue la instancia que fue, bueno, una delegación de gobierno uruguayo encabezada por Mujica a una delegación en Estados Unidos que incluía una reunión ahí en el Salón Oval con Obama, o sea que tuve el privilegio de estar en esa reunión, yo como ministro de Economía. Y ahí... Eso es en una fiesta de una amiga, de la sobrina de una amiga, en realidad, de Rosario Viñali, Luna, que cumplía años y e invitó a la Borinquen. Y como yo soy medio fan de la Borinquen, me invitaron a pasar ahí adelante y chivear un poquito con... Creo que ahí fue con Elena. Mirá las fotos que ¿Jugaste al fútbol? ¿Hacía qué? No era nada destacado. Ese era el equipo del Cuco Juniors, que es Cuco de cuentas corrientes. No te ubico desde aquí. A ver, ya de los parados, el segundo desde la derecha. Vale. Es que ya preciso un perro, no lentes. No, ahí eso es del campeonato del Club Banco República, entonces ellos eran funcionarios del Banco República. Yo también supe ser, antes de estar en el Banco Central. Esa fue una instancia muy linda, estando yo de ministro en 2014, que en televisión educativa, ¿sí? La ANEP se hacía un programa que se llamaba Visita Guiada, y que era que alguien, bueno, más o menos conocido, que estuviera en lugares importantes, que había ido a la escuela pública, volvía a su escuela, y bueno, y hacía un recorrido con los chiquilines y demás. Y me tocó ir a la Marianoya nuevamente. Ahí está, eso es lo que querías. Esa es la escuela donde tú fuiste. Exacto. Ese es un cesto de escuela, que son quienes te reciben, haces el recorrido, te hacen preguntas. Realmente muy, muy lindo. Qué bueno. Y bueno, me acuerdo uno de los chiquilines que dijo, pero ¿este vino acá y ahora es ministro? Yo voy a estudiar economía. Mira, eso valió la pena. Eso valió la pena. Sin duda. A ver si hay otra. Con Juan Manuel Serrat. Sí, Juan Manuel Serrat. Ese fue en un recital que hizo Joan Manuel en el Sodre, que después, bueno, ahí el promotor me dijo, vení, así saludamos a Joan Manuel y demás, que además fue muy lindo charlar un ratito con él, pero además fue un recital en donde él cantó con muchos músicos uruguayos. Entonces ahí en esa antesala estaban Washington y Cristina, Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, ¿no? ¿Sabes que ahí también... junto con Facundo Cabral, a ver, hay una serie de filósofos que han venido a este mundo disfrazados de artistas? Quino, el de Mafalda, Luis Landricina, disfrazado de humorista, Facundo Cabral, Joan Manuel Serrat y algún otro por ahí, quizá Alberto Cortés, ¿no? Lo que más me recuerdo de Joan Manuel Serrat, ¿te acuerdas aquella canción que él escribió a un padre, como que ellos eran pescadores, y terminaba diciendo: deje de llorar, padre, que nos han declarado la guerra? Eso estaba, pero no es lo único que nos entregó. Claro, pero qué bueno haber estado con él. Ahí te están acosando, que era el tema Catón Natí. No, esto es muy anterior. Yo creo que estaba el ministro ahí. Eso es en la sede del PIT-CNT. Una vez que fuimos a reunirnos con el secretariado del PIT-CNT, y bueno, a la bajada de la reunión estaban ahí los medios de prensa, y sí, un poquito de rueda de micrófonos. Qué foto, además, desde el punto de vista estético, buenísima, está perfecta. La verdad que sí. Ahí estás en China. En China, sí.
ahí fuimos a hacer algunas presentaciones, ahí estaba como presidente del Banco Central, pero fuimos a hacer algunas presentaciones de Uruguay y del proceso de reformas que había hecho los gobiernos del Frente Amplio, los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio, sobre todo. Yo había escrito un libro sobre eso, se llama Las nuevas reglas de juego en Uruguay. Y sí, ahí esa charla, es probable que esa charla sea en la Academia de Ciencias en Shanghái. ¿Dijiste en 2014? No, esto no fue en 2014, fue posterior. Porque yo estaba como presidente del Banco Central. Ya habíamos recuperado el grado de inversor que se había perdido en 2002 y en 2012 se recuperó con el Frente Amplio. Mira, te propongo hacer una pausa, pero brevísima, y ahí vamos a sacar los cuchillos. Arriba. Viene la parte álgida. Adelante, Germán. No? ¿Estamos? Bueno, a ver, yo hacía en el editorial, Mario, un paralelismo. Primero que nada, a ver, para liquidar un poquito la parte de presentación. Tú lideras la lista 95, ¿correcto? Sí, el espacio, nuestro espacio mismo es Fuerza Renovadora, pero que integra un espacio más amplio, que es el de Sereñistas, que ahora electoralmente se expresa en la lista 95, con variantes de números en cada departamento, porque ahí cada departamento es un mundo y hay alianzas de todo tipo, en donde además de Fuerza Renovadora está Asamblea Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, en fin, todo un grupo, diversos grupos, el Movimiento del Barro Bayo, el Movimiento Humanista, el UCINA, que es gente venida del Partido Socialista, ahora se incorporaron otros grupos como Uruguay Productivo, como un movimiento de ballistas que se llama Asamblea de Izquierda, Independientes de Izquierda, me estoy equivocando en el nombre. Pero, y me estoy olvidando de grupos seguramente, pero es una amplia alianza con un perfil progresista, sereñista, de base astorista, que hemos tenido una buena acogida electoral tanto en la interna del Frente en 2021 como ahora en la interna del mes de junio, y aspiramos a tener un rol importante también en la contribución al triunfo del Frente Amplio ahora en el mes de octubre. Tenía muchas dudas de plantear este tema, porque cuando uno pregunta de la vida personal, en realidad no queremos entrar en la vida personal estrictamente, ¿verdad? La vida privada. Exacto. Pero hay un hecho que no todo el mundo lo conoce, porque lo mantuvieron con mucha reserva, por cierto, pero es llamativo desde el punto de vista periodístico y, ¿por qué no, también político? Vos fuiste pareja de Blanca Rodríguez. Así es. Y lo curioso es que tiempo, casi seguro van a terminar siendo compañeros en la Cámara Alta, ¿no? Así es, sí, tuvimos una extensa relación, muy, muy gratificante, por supuesto, y me parece muy buena noticia para la política, para el Frente Amplio, incluso hasta desde el punto de vista electoral, pero también político, que Blanca se haya volcado a la arena política. Entiendo que va a ser su contribución para lo que decíamos que era nuestro principal objetivo, que es el triunfo del Frente Amplio ahora en la elección. Mario, vamos a los temas duros. ¿Cómo ves el tema Charles Carrera? Y es un tema difícil, ¿verdad? Es un tema difícil. Nosotros tenemos un muy, muy lindo vínculo con Charles. Hemos trabajado mucho juntos en temas específicos, como el del puerto, como el de Marcet, en fin. Además de las coordinaciones que siempre se hacen a nivel de la bancada.
Y bueno, obviamente ahora esto que salte ahora a un mes de la elección genera su suspicacia, no lo voy a negar. Pero creo que bueno, tiene componentes complejos. Hay uno que se dirimirá en la órbita estrictamente judicial, ¿verdad? Con respecto a las cuestiones administrativas. Pero creo que no hay duda que se hace un manejo político menor también del tema cuando se transmite públicamente cosas que no son parte de este proceso, ¿no? Porque tú hablabas, por ejemplo, del tema de que Carrera y su mujer se atendieron en el hospital policial, como tantos otros jerarcas de gobiernos anteriores. Luis Alberto Heber. Y del actual gobierno, sí, ¿no? sí, de hecho, han renunciado al menos 2 jerarcas de este gobierno por lo mismo. Porque había como una tradición que los jerarcas políticos del Ministerio del Interior también pudieran acceder al hospital policial. Pero eso no es parte de esta solicitud de desafuero. Claramente hay una lógica que, vuelvo a decir, sin entrar en la cuestión estrictamente jurídico-penal o administrativa, que eso lo dirimirá la justicia. Obviamente hay un componente Porque llama la atención que la misma fiscal que cerró la causa del puerto o de Catón Natí es la misma que solicita el desafuero. O sea, digo, capaz que tremenda persona la fiscal, pero... es pura casualidad, quién sabe. Joder. Pero bueno, a mí me da tristeza que Charles esté parado en este lugar hoy, tenga que estar viviendo esta circunstancia. Obviamente nosotros como Frente Amplio y él en primer lugar ponen por delante la institucionalidad, y si la justicia solicita el desafuero, ni que hablar que el Frente Amplio lo iba a acompañar, pero él justamente se anticipa ni más ni menos que con la renuncia a la banca. Y a la ¿verdad? candidatura. Y a la candidatura, ¿verdad? O sea, creo que Charles está dando muestras de cómo hay que actuar en estos casos, a diferencia de otros casos, como tú mencionabas también, como el de la solicitud del desafuero en su momento de Manini, que ni Manini y toda la coalición de gobierno, creo yo, ignoraron la sustancia del contenido de un desafuero, que claramente Manini debió ser desaforado para que compareciera ante la justicia. Y ahí tanto que se llenan la boca unos cuantos sobre el tema de que esté lo político por sobre lo jurídico, que yo no acompaño, debo decir, claro. Pero claramente allí primó lo político por sobre lo jurídico en aquel caso. Bueno, ya te digo, me da una pena, tengo un enorme sentimiento de solidaridad con Charles, y bueno, y después ahora lo que la justicia determine. ¿Qué opinas del delito del abuso innominado de funciones? Yo no soy experto en ese tema, tengo entendido que eso viene de las constituciones, de los derechos penales italianos de la década del 30, o sea, no era el mejor momento para las democracias en aquel momento. Es un delito muy complejo, porque además uno ve cosas que rompen los ojos, como que hay abuso, y ponemos el caso del contrato de Catón Natí en el tema del puerto, cuando se le regala un monopolio por 60 años a una empresa, en donde se toma una decisión de parte del gobierno sin pedir un solo informe, sin informe jurídico, sin informe técnico, sin informe económico. O sea, uno mira de afuera y dice, ahí hay un monumento al abuso de funciones. Es como que uno entró tipo patrón de estancia y dijo, el puerto es mío y se lo doy a quien quiero. Y a nuestro juicio, además, violando la Constitución, violando leyes. Eso todavía está abierto en nuestra demanda de nulidad, que está en la órbita del Tribunal de Contencioso Administrativo. ¿El Tribunal de lo Contencioso todavía no se ha expedido? No, podría llegar, y creo yo debería declarar nulo el acuerdo, porque a nuestro juicio está en clara contradicción con la Constitución, porque crea un monopolio sin ley, está en contradicción con varias leyes que tienen que ver con que se está violentando el principio de competencia en el puerto, que está en la ley de puertos, en la ley de la concesión, que en su momento ganó Catón Natí, y en la ley de competencia. Y bueno, entiendo que incluso entra en contradicción con un propio dictamen del Tribunal de Contencioso del 2008, cuando Catón Natí ya reclamaba la exclusividad y el TCA le contestó que no tenía derecho. Con lo cual nosotros
sabemos que los procesos en el Tribunal de lo Contencioso llevan su tiempo. Para poner como referencia en este dictamen que te digo es del año 2008 y la demanda de Catón Nací había entrado en el año 2003, wow, cuando en el gobierno de Valle se hizo un llamado a una segunda terminal. Pero bueno, nosotros aspiramos a que tenemos fundamentos como para pensar de que el acuerdo debería declararse nulo. Pero además, tengo entendido que las competidoras privadas en el puerto también han presentado su demanda, ¿es correcto? Presentaron reclamos en la órbita administrativa en su momento y seguramente y también ahora en la órbita internacional, porque los accionistas de una empresa competidora de Catón Nací en el puerto son de origen canadiense y chileno. Y Uruguay tiene firmados acuerdos de protección de inversiones con Chile y con Canadá. Por lo tanto, amparados en esos acuerdos van a estar las demandas, porque obviamente la decisión que tomó el gobierno implica un cambio drástico en las reglas de juego para esas empresas que obviamente desvalorizan dramáticamente la empresa. Pero entonces vuelvo a tu pregunta original. Es un delito complejo. Yo la verdad que no tengo del todo claro si debería existir o no el delito del abuso innominado de funciones. Pero porque siento que ha habido casos donde se utilizó ese delito y uno piensa, esto no tiene mucho sentido, u otros casos donde pareciera en lo coloquial que rompe los ojos que hay un abuso de funciones y se archiva. Pasa, ¿verdad?, que nuestro ordenamiento jurídico establece que todo delito debe estar claramente tipificado, ¿verdad? Exacto. En el código correspondiente. Y este es muy vago, ¿no? Ajá. Este es muy vago, o sea, tiene un componente de incertidumbre o de indefinición que de alguna manera permite esos vaivenes en la aplicación. Claro. Para colmo, si esto fuera el guión de una película y precisáramos un pincelazo ahí, un toque hollywoodense, poco tiempo después de firmado el acuerdo, cae en Amberes un cargamento con cocaína en Bélgica. Yo no estoy diciendo que Catón Nací, por favor, se dedica al narcotráfico, pero es que viste cómo hay una cantidad de detalles, porque justo del mismo país, ¿verdad? Sí, estamos en un panorama hoy en donde el rol de Uruguay en los circuitos internacionales de la droga está teniendo un rol de tránsito y de acopio cada vez más grande, lamentablemente, y que, de alguna manera van saltando señales de que el problema es cada vez más grande. No solamente es grande para Uruguay porque ese tránsito y los servicios entre comillas, ¿no? Sí. Ilegales en general, vinculados a ese tránsito, se pagan con droga, y después es la droga que uno ve en el narcomenudeo, con todo lo que ha implicado en una mayor penetración del narcotráfico en los barrios, con todo el daño que eso hace en destrucción del tejido social, de que los chiquilines dejan la educación de manera muy temprana, donde se genera ese modelo de éxito que da el narco, ¿no? Encima promovido por algún programa de televisión como Santo y Seña, ¿no? Donde se hace una apología de Sebastián Marcet, muy romántica. Sí. El tema del tránsito grande, creo yo, es algo que ha aumentado y en este gobierno han saltado, entre comillas, 4 embarques que sumados dan unas 14 toneladas de cocaína en Europa. Es mucho, y obviamente cuestiona también cuestiones del funcionamiento de la aduana, del puerto, del Ministerio del Interior. Ya que dijiste ministerio, sí. Yo no voy a ser ministro del Interior, quédense tranquilos. Pero si lo fuera, yo no me caracterizo por ser muy diplomático, pero al puerto lo daba vuelta como una media. Canciller no vas a ser tampoco. Menos. Lo daba vuelta como una media. Ahora te doy una segunda pincelada para Netflix. Dejamos vale, por favor. Un aspecto más que a mí me parece importante destacar. En el último gobierno del Frente saltó un cargamento creo que fue en Hamburgo, de 4 toneladas de droga que habían pasado por Uruguay. Inmediatamente el director de aduanas renunció, que era nuestro compañero Enrique Canón. Y en aquel momento, Lacalle Pou, senador, candidato,
decía, no alcanza con que renuncie el director de aduanas, tiene que renunciar el ministro. Me acuerdo. Ahora van 4 cargamentos de toneladas de cocaína en Europa y ni el director de aduanas, ni el ministro, ni nadie. Le acaban en esta 4ª instancia, fueron sobre un funcionario o una funcionaria de 3º o 4º orden. O sea que el doble rasero del actual presidente en esta materia es muy notorio. Te doy una segunda pincelada para un guión para Netflix. Cuando los 2 senadores entonces, Vergara y Carrera, comienzan a investigar la entrega del servicio portuario, da la impresión de que se comienzan a buscar cadáveres en la heladera. A vos no te encontraron ninguno. Y a Charles Carrera tuvieron que ir a una irregularidad administrativa de hace... Que es esta que es la que estaba... Exacto, ¿verdad? Pero además, espionaje. Confesado por Alejandro... Confesado no, pero captado en el audio de Alejandro Astesiano. Y según sus propias palabras, en presencia del presidente. O sea, él estaría hablando, según Astesiano, ¿será cierto o no será cierto? Confesado sí por su contraparte, que el señor Acuña, que fue también condenado por esto, en donde él sí confirma la solicitud de que se hicieran carpetas de información de Charles y mía, o sea, no estamos especulando del por qué se hizo, está en los propios chats de Astesiano, en donde este señor Acuña le escribió 14 chats en un mes, o sea, uno cada 2 días, diciendo además que había una moneda por esto, o sea, se hacía por plata, que tenía como objetivo encontrarnos trapos sucios para presionarnos a efectos de que retiráramos la denuncia vinculada a Catón Nací. O sea, no estamos especulando sobre eso. Eso está explícito en los chats entre Acuña y Astesiano. O sea que eso es muy grave, porque fíjate que es un tema de que buscar mecanismos para chantajear senadores de la oposición para que no cumplan su rol institucional, democrático. Nosotros, durante 3 periodos la gente eligió al Frente Amplio como gobierno y después... la gente decidió que estuviéramos en la oposición. Tenemos que cumplir los roles de oposición. Y ahí lo que se buscaba era que no los cumpliéramos, ¿sí? Chantajeándonos por trapos sucios que nos pudieran encontrar. O sea, realmente una cosa muy grave, que afortunadamente se hizo público, se saltó. Hay 2 personas condenadas por esto, aunque eso es el medio vaso lleno. El medio vaso vacío es que ellos, lamentablemente, ni ellos ni otras personas, colaboraron para saber quién fue el principal o el mandante original, el que ponía la plata por esa información y el que era realmente el que buscaba que nosotros retiráramos la denuncia vinculada a Catón Nací. Ese es el quid de la cuestión en toda esta trama, porque ya no le podemos... Vamos a un corte y enseguidita regresa. Es un corte que no es un corte. A ver qué tienes, Germán, por ahí. Un momentito. Es impresionante lo que está, el debilitamiento de las instituciones, porque a eso se sumó el espionaje también a Marcelo Abdala, dirigente del PCNT. Desde esa asociación para delinquir de Astesiano, hubo espionajes varios a legisladores, a dirigentes sindicales, docentes, alumnos del liceo, a la propia esposa del presidente. Sí. O sea, realmente esa asociación para delinquir ofrecía favores. Por mucho menos que eso, cayó Richard Nixon en los Estados Unidos en 1974. Por mucho menos. Vamos al corte, Germán.
Desde la derecha critican al Frente Amplio porque no tiene una voz única con respecto al tema del plebiscito de la reforma jubilatoria. A veces cometemos el error de decir la seguridad social. ¿Cuál es el drama? Sí, tampoco diría de la reforma jubilatoria. El plebiscito no es una nueva reforma, ni es un sí o no a la reforma del gobierno. Porque la reforma, por la naturaleza de la ley, no podía ser llevada a referéndum de sí o no. Y lo que contiene la papeleta es la colocación en la Constitución de 3 o 4 puntos, que no constituyen integralmente una nueva reforma. Está buena la acotación. A lo que voy es, ¿cuál es el problema de que tengamos alguna diferencia? Ninguno. Porque, a ver, quienes nos critican por eso, ¿tienen diferencias con respecto al tema del aborto? La candidata a vicepresidente de Cabildo Abierto está hablando de penalizar nuevamente la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Tienen diferencias con respecto a la eutanasia? ¿Tienen diferencias con respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir al delito? Unos hablan del Ejército, claro, otros de la Marina, otros de ninguno de los dos, hasta con el allanamiento nocturno. Mira, incluso si nos vamos a temas de plebiscitos y referéndum, el referéndum último que impulsaba la Rañaga del Vivir Sin Miedo, no lo apoyaba la calle Pou. Sí. O sea que es totalmente entendible que en una fuerza política grande, amplia, bueno, como es el Partido Nacional, y mucho más como es el Frente Amplio, en algunos temas puede haber visiones distintas. En el famoso referéndum de la Ley de Empresas Públicas, hubo sectores blancos y colorados que acompañaban el referéndum y otros que no. En el plebiscito de la impunidad, del referéndum de la impunidad, hubo quienes, blancos y colorados, apoyaban el voto amarillo y hubo blancos y colorados que apoyaron el voto verde. Yo creo que eso hay que desdramatizarlo un poco, pero sobre todo entender que esto es parte de un jueguito político menor. Sí. Es decir, ¿por qué el Frente no tiene una posición única? Y bueno, en esto no lo tenemos. ¿Qué va a ser? Tenemos posición única en otras, vinculada a la seguridad social. Hay 2 unanimidades previas. La primera es: todo el Frente Amplio es contrario a la reforma que aprobó este gobierno. Por muchas cosas, muchos chirimbolos y cosas puntuales, pero como tónica general, porque es una reforma injusta, porque toda la carga de la reforma recae solo en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso la hace injusta. Todo el Frente Amplio es contrario a esa reforma. Hay una segunda declaración unánime del Frente Amplio, que es que hay que trabajar justamente para hacer una nueva reforma más justa, que la vía es obviamente un cambio en el mapa político, que el Frente Amplio gane la elección, e inmediatamente llamar a un diálogo nacional apenas se inicie el gobierno con el sistema político en un nuevo mapa político y con las organizaciones sociales, y elaborar desde la órbita legislativa, que es donde entendemos que van los parámetros de las políticas, una nueva reforma más justa. En paralelo sí aparece la propuesta de plebiscito, la papeleta, primero impulsada por sectores, algunos gremios, y después tomada por el PIT-CNT, en donde no es una nueva reforma, no es un sí o no a la reforma del gobierno, es colocar en la Constitución algunos puntos, y ahí sí, dentro del Frente Amplio hay algunos sectores que entienden que además de lo acordado, el camino del plebiscito también es válido, y otros sectores que entendemos que, bueno, que no es conveniente transitar el camino del plebiscito, sino seguir parados en la necesidad de una reforma por la vía legal, legislativa, política. Esa es la situación. El Frente Amplio, en el claro entendido de que no iba a haber un punto del medio, ¿verdad?, en estos temas, hizo lo que creo no tenía alternativa, que era declarar la libertad de acción para que quienes estuvieran a favor de la papeleta pudieran expresar sus argumentos libre y respetuosamente a favor, y quienes no acompañábamos la papeleta pudiéramos también expresar de manera libre y respetuosa los argumentos de por qué no acompañamos. Yo siempre repito, Mario, que todo lo que uno piensa, todo lo que uno cree, todo lo que uno siente, depende de la información que ha recibido a través de su vida, ¿verdad? Te quiero hacer, sí, algunas preguntitas.
hubo un punto de discordancia entre las dos visiones justamente con respecto a si este plebiscito apuntaba a las prestaciones o a las personas. Si se refería a las prestaciones... Tú te referís al tema de la jubilación o la pensión mínima. Exacto. Que tiene que ser igual al salario mínimo nacional. Correcto. Ahí está. Pero está claro que se refiere a la persona. No está claro. Está claro que se refiere a la pasividad o a la jubilación. Hay que leer textual, porque cuando uno coloca un texto en la Constitución, ya dejó de pertenecer a nadie. Está en la Constitución. Y es lo que dice la Constitución. Entonces uno tiene que ir a la lectura de la papeleta que se quiere instalar en la Constitución. Y allí no se habla de la persona, se habla de la pasividad, de la jubilación, de la pensión. Por lo tanto, lo que la papeleta dice es que hay que llevar al salario mínimo nacional toda jubilación o toda pensión, no por persona. No estoy con esto asignando intencionalidades a quienes lo escribieron, pero en todo caso lo que está escrito es eso. Sí, ahora y eso no se puede corregir, entre comillas, por la vía legal, porque una ley no le va a pasar por arriba a lo que dice la Constitución. Está, pero muchas veces se admite una ley interpretativa. Pero acá la ley interpretativa es cuando es necesaria una interpretación. Y acá no es necesaria una interpretación porque es limpito, nítido lo que dice la papeleta. Viste que en el mundo jurídico siempre se habla del espíritu de la ley. Y si uno escucha a los principales referentes del sí, la intención fue clarísima de referirse a la persona. Sí, incluso el senador Óscar Andrade se ha manifestado dispuesto a votar afirmativamente una ley interpretativa que aclare. O sea, todos, no hay ninguno que... Me parece bárbaro, pero el tema es que no es la vía. Porque acá lo que va a decir la Constitución no depende de la voluntad de quienes impulsan el plebiscito. Dependen de lo que vaya efectivamente a decir la Constitución. Entiendo que la intencionalidad fuera otra, pero lo que dice la papeleta es eso. El espíritu de la ley viene como subsidiario de cuando no es clara la letra de la ley, ¿sí? Y en este caso la letra de la Constitución, creo yo, es clara. Durante los gobiernos del Frente Amplio, este es un planteo que he escuchado y me pareció interesante, las pasividades se multiplicaron en términos reales, o sea, sin contar lo que te lleva a la inflación, en un 300%. La mínima. Correcto. En realidad las pasividades en general y el salario real en general subió aproximadamente un 60% real, que realmente implicó la recuperación de todo lo perdido en la crisis y todo lo demás, y seguimos de largo. Y la mínima sí se triplicó, el salario mínimo también aumentó más. De hecho, no existía el concepto de jubilación mínima. Se fue conformando durante los gobiernos del Frente, porque había jubilaciones de 1.500 pesos, de 800 pesos, de 2.000 pesos. No había un concepto, así como sí había un concepto de salario mínimo nacional, no existía el concepto de la jubilación mínima. Eso se fue instaurando operacionalmente en los gobiernos del Frente, y la jubilación mínima hoy es más o menos equivalente al salario mínimo menos el aporte personal. Porque esa también es otra cosa que habría que ver de cómo interpretar. Ahí sí hay un tema de interpretación. Cuando se dice tiene que ser igual al salario mínimo nacional, que puede ser líquido o nominal. Si fuera líquido, estamos muy cerquita, porque el salario nominal de 22.000 y pico de pesos, cuando le quitas el 15% de los aportes personales que hacen los trabajadores a la seguridad social y que no hacen los jubilados, obviamente, estás en 17, 18.000 pesos, más o menos el mismo monto que está la jubilación mínima. Si fuera con el salario nominal, ahí llevas la pasividad mínima a un nivel sí mayor, pasás de esos 17.000 y pico a los 23.000 pesos. Pero en todo caso, en los gobiernos del Frente sí hubo un aumento muy considerable en términos porcentuales de una figura que no existía, que era la jubilación mínima, y que, hoy la jubilación mínima está en 17.000 y pico de pesos, no es un monto obviamente suficiente ni mucho menos, pero sí se evita de que haya pasividades como
como había en aquel momento, que hoy serían ponerle de 2, 3, 4 mil pesos. La pregunta viene por lo siguiente: si se pudo aumentar en un 300% la jubilación o la pasividad mínima, del promedio que estamos hablando de aumento ahora es de un 20%, y el país no desapareció a eso me refiero. Está bien, o sea, nosotros como gobierno del Frente Amplio siempre vamos a tener la vocación de que el país tiene que crecer y distribuir, y que hay que atender sobre todo a quienes están peor. Esa fue la tónica del funcionamiento de la política de los gobiernos del Frente Amplio y de la política económica de los gobiernos del Frente Amplio. Y nosotros vamos a trabajar para que eso pase, para que se siga creciendo, se siga aumentando el salario mínimo, se siga aumentando la pasividad mínima en el marco del proceso de gestión ¿Eso significa que eso haya que ponerlo en la Constitución? Nosotros creemos que no. Yo creo, por ejemplo, tanto eso como lo de la edad mínima, a nuestro juicio, son parámetros de la política que van en las leyes, porque además son dinámicos. Y si uno los tiene que cambiar, no puede ser que uno tenga que hacer una reforma constitucional porque tiene que cambiar un parámetro en una política. La Constitución hay que verla institucionalmente como el acuerdo máximo que tenemos los compatriotas para ordenar nuestra convivencia. No están allí los parámetros de las políticas, sino esto sería claro, Mario, pero hay un la detalle enciclopedia británica. Aunque se admita obviamente el derecho de pensar distinto, hay que comprender al movimiento social, porque han sido engañados por algún sector político que, por ejemplo, lo que tú decías hoy, les prometió no tocar la edad jubilatoria, actual gobierno, y les aumentó 5 años. Pero eso somos los primeros en decirlo, así como somos los primeros en decir que hay que revisar la edad mínima. Nosotros no estamos de acuerdo, porque hay un poco de falacia en algunos argumentos. Cuando te dicen los que no están con el plebiscito es porque están de acuerdo con la reforma de gobierno y quieren mantener los 65 años, es totalmente falso. Nosotros queremos revisar también lo de los 65 años, como ya lo hicimos en la discusión parlamentaria cuando se aprobó la ley. El Frente Amplio discutió ese tema, ¿verdad? Lo rebatió, como muchas organizaciones sociales que también pasaron por la discusión de la reforma jubilatoria de este gobierno, y hasta propusimos redacciones alternativas que fueron completamente ignoradas. O sea, en el Frente también hay una visión consensuada de que hay que revisar eso de los 65 años, que hay que entender un marco de situaciones que es bien distinto. No es pedirle a un bancario, dado que yo vengo de ese, que pueda trabajar hasta los 65 años, que a un trabajador de la construcción o de la pesca. Todas esas cosas están para la discusión en el marco del proceso legislativo que nosotros proponemos, que el Frente propone. Seguramente son cosas a revisar. Lo mismo que eventualmente lo de la pasividad mínima. O sea que en esos temas no es que haya discrepancia en la sustancia, es que esas cosas, creemos, no van en la Constitución, van en la ley y tienen que ser fruto de ese proceso de diálogo y de claro, la otra visión, y creo que ambas son respetables. Todas respetables. La otra visión es que el movimiento popular, o sea, a ver, para algo está establecido el instituto del plebiscito y el referendo, ¿verdad? Por supuesto. O sea que no siempre las directivas tienen, en cuanto a qué país queremos, tienen que venir de arriba hacia abajo, sino también y muchas veces por supuesto, desde el pueblo hacia sus representantes. Pero repito, mira que no es la primera vez. Creo que son respetables ambas posturas. Uno podrá coincidir. Yo no cuestiono el origen de estas cuestiones en el sentido del proceso político, digamos, político-social, si querés. Estoy simplemente dando una opinión con respecto al contenido de la papeleta que hoy está sobre la mesa, y que en todo caso, independientemente de los procesos, si prospera, va a ser parte de la Constitución, sin importar si vino en un proceso tal o cual. Entonces yo lo que me concentro en todo caso es en discutir el contenido de la papeleta, que es lo que la gente tendrá que votar por sí o por no. Bien. Ahora en octubre. Una duda que surge es el grupo de economistas que firmó en contra de esta iniciativa afirma de que de aprobarse esto va a implicar una erogación de 1.500 millones de dólares. El Banco Central habla de 1.000 y poquito. BPS. Perdón, el BPS, me confundí. Sí. Y desde el movimiento social se está hablando de 400 y poco, ¿verdad? Bien, yo
Ahí esa diferencia tiene mucho que ver con lo primero que hablamos. Exacto. Que es si el ajuste de las pasividades se va a hacer a la persona o a la pasividad. Y bueno, yo ahí vuelvo a plantear que lo hizo porque lo hizo el BPS, lo hicieron algunas consultoras privadas, como el caso de Simbe, ¿verdad? Que sí, que le dan órdenes de magnitud cercanos a los 1.400, 1.500 millones de dólares. Porque está considerando esa interpretación que nos parece que es la que está escrita en la papeleta. Claro. Lo otro es, ya te digo, un poco decir, bueno, si se tomara por persona, ¿el aumento sería menor? Sí, claro. Pero lo que dice la papeleta no habla de tomarlo por persona. Voy a acelerar las preguntas porque me consta de que tienes otro compromiso, ¿verdad? Sí. En el programa del Frente Amplio se habla de apuntar a un sistema de seguridad social basado en 3 pilares. El intergeneracional, que es contributivo, el solidario, que es no contributivo, y el de ahorro, que es no lucrativo. Que debe ser no lucrativo, sí. ¿Esto a cualquier entendedor medio le dice no a las AFAPs o las AFAPs entran en alguna de las 3 categorías? Bueno, pueden entrar en esta última. Hay que en todo caso revisar elementos vinculados a las comisiones, cómo se cobran y demás. En los gobiernos, primero hay que entender que en los programas del Frente Amplio de las últimas varias elecciones, el tema de la erradicación de las AFAP ya no estaba incorporado en los programas. Y de hecho, en 15 años de gobierno, el Frente Amplio mantuvo un sistema de seguridad social con 2 pilares, con el pilar, digamos, del BPS intergeneracional de reparto, que es deficitario, y un pilar de capitalización individual, que es en el que participan las AFAP. Podrías tener un pilar de capitalización individual cuya base es que hay una parte del ahorro de los trabajadores que va a una cuenta individual con nombre y apellido del trabajador. Alguien la tiene que administrar. Y después podremos discutir si le llamamos AFAP o si tiene que ser 4 o tiene que ser 1. Arrancaron siendo 6. En fin, todo eso me parece como un poco de segundo orden. Lo que está planteado en la papeleta es la erradicación, la prohibición de los mecanismos de capitalización individual. Y está planteado que los 23.000 millones de dólares que hoy administran las AFAP, no pertenecen a las AFAP, que hoy administran las AFAP, que pertenecen a los trabajadores y trabajadoras en 1,5 millones de cuentas individuales con nombre y apellido, bueno, esas cuentas desaparezcan como tales y ese monto pase a un fideicomiso, a un fondo común a administrarse por parte del BPS para el pago de jubilaciones. Como tenés un sistema jubilatorio altamente deficitario, obviamente en un número no muy grande de años ese fondo va a ir utilizándose por completo, algunos lo estiman entre 12 y 15 años. Nosotros entendemos que, bueno, que no compartimos ese proceso, además de que implica un cambio drástico en reglas de juego, y eso trae un riesgo claro, no solamente el riesgo fiscal y financiero, donde pone en foco el documento de los economistas en cuanto a que volcar montos tan grandes de manera inmediata y que van a ser crecientes en el tiempo, obviamente cuestionan también la viabilidad de otras políticas, sino que también abren el espacio para demandas por cambios drásticos. Pero ahí tengo una pregunta para hacer. Tanto de trabajadores como de las empresas que integran las AFAP. Bien, bueno, en principio los trabajadores ya podrían hacer demandas por esta ley que impulsó este gobierno el año pasado, ya que se le cambiaron las reglas de juego, ¿verdad? No son cambios drásticos. En todo caso, el hecho de decir que si vos tenías una cuenta con tu nombre y tu apellido y esa cuenta desaparece, bueno, hay trabajadores bien, que puedan pero decir, a ver, vamos al tema derecho a hacer de eso. Las posibles demandas por el Tratado de Protección de Inversiones que está firmado con el Banco Mundial, ¿verdad? De 30 países que adoptaron las AFAPs en su momento, 31, 18 ya renunciaron total o parcialmente a ese sistema. Hay que ver cómo se dio ese proceso. Porque que uno tenga un cierto mecanismo, un cierto régimen una vez no quiere decir que esté obligado a tenerlo para siempre. Claro. El tema es en qué procesos de diálogo, de negociación, de compensación, etcétera, se da cuando a uno le cambian drásticamente las reglas de juego. Y yo no estoy defendiendo las AFAP. A ver, la principal AFAP es pública, vamos a entenderlo. Claro. La que tiene más de la mitad del mercado pertenece al Estado uruguayo. Los accionistas de República AFAP
son el Banco de la República, el Banco de Seguros y el Banco de Provisión Social. O sea que ya ahí tenés... Pero lo que te quería plantear, Mario, es que de los 18 países que renunciaron, en la mayoría de los casos se presentaron demandas ante, no recuerdo el nombre específico del organismo del Banco Mundial. Pero, sí, exacto. Salvo en el caso de Argentina, nunca las aseguradoras privadas ganaron un juicio. Y en el caso de Argentina, no sé si lo ganaron, porque terminaron pagando el 1% de lo que reclamaba la MedLife, ¿verdad? Que era la empresa aseguradora, espero haberlo pronunciado correctamente. El haber tenido que pagar solo el 1% de lo que se le reclamaba se consideró un triunfo del gobierno de Argentina, que derogó las AFAPs. Sí. A lo que voy es que eso sirve de jurisprudencia a favor de Uruguay. Mirá, yo no me arriesgo a esas cosas, porque mirá que la terminamos pagando todos, pero en todo caso, nuestra postura negativa para esta papeleta que está sobre la mesa no tiene ese punto como eje central, ¿verdad? Tiene todo lo otro que veníamos hablando. En todo caso, Uruguay es un país que tiene que cuidar enormemente sus condiciones de inserción externa, que una de los fuertes del Uruguay en su inserción externa es su credibilidad, su reputación, y en ese sentido el respeto a los contratos, el respeto a las reglas de juego hay que mirarlo con mucho detenimiento, y por lo tanto implica un riesgo. Acá nadie garantiza ni que se ganan ni que se pierden juicios de esa naturaleza, pero en todo caso, vuelvo a decir, es un argumento ya lateral. El centro por el cual nosotros no acompañamos la papeleta no está ahí, está en cosas que no van en la Constitución, están en cosas que no estamos de acuerdo que se modifiquen, estamos en cosas que están inciertamente redactadas más allá de las intenciones de quienes lo impulsaron, ¿sí? Que generan enormes grados de incertidumbre para el manejo financiero y fiscal de varios gobiernos por delante, gobierne quien gobierne. Y bueno, creemos que no es una cuestión conveniente para aprobar. Pero también déjame decir otra cosa, sí, claro, que es más política. Yo creo que estamos yendo a un tema lateral, porque para mí, desde el punto de vista político, nada nos debe hacer perder de vista que el objetivo central es que el Frente Amplio gane la elección. Cualquier proceso de futuro tiene como prerequisito que gobierne el Frente Amplio. Yo quiero felicitarte por algo. O no sé si felicitarte, valorar algo. El esfuerzo de los 111 economistas que firmaron en contra, que están en contra, que tienen derecho a estar en contra. En el marco de la libertad de acción. Exacto. Libre y respetuosa, porque ese documento no le falta el respeto a nadie. Bien. Y hasta admite la posibilidad de opiniones diversas. No, el tema de hacer un esfuerzo por no debatir en este momento. Claro, lo que pasa es que no había más remedio que juntar el plebiscito con la elección nacional. Pero fíjense cómo aquí, o sea, recuerden esto, yo no soy periodista. Les agradezco a las personas que me han escrito esta semana diciendo mis dos periodistas preferidos, Eduardo Preve y Enrique Ortega. No, sería una falta de respeto de mi parte adjudicarme ese título con quienes lo son realmente, ¿vale? Yo soy un opinólogo, un escritor, un analista, uno más del montón. Antes de hacerte la última pregunta, te quiero obsequiar este libro. Ya te lo firmé para que no perdiéramos tiempo. Acá te menciono. Y te voy a pedir disculpas porque escribimos mal tu apellido. Con B corta. Con B corta, no. Una vergüenza. Después lo puse en vez de fe de ratas. Ahora tenés que ir a cada página y poner la B larga. No, pusimos una fe de ratas al final. Mirá, acá están en 400 páginas. No sé si todos, pero creo que todos los hechos de corrupción o posible corrupción de este gobierno, pero no solo los que se dieron a conocer en la prensa, aquellos que fueron ocultados. Bien. Yo te lo obsequio y cuando dice aquí gusto. A Mario Vergara con afecto, es con total sinceridad. Así lo siento. Sí. Te hago la última un poquitito extensa. Dale. Hemos visto que durante este gobierno el Ministerio de Defensa compró o va a comprar algo que lo va a terminar pagando el Frente Amplio en definitiva. 6 aviones de guerra Tucano por $100 millones. 2 patrullas transoceánicas que ahora van a llamar nuevamente porque con la empresa Cardama de España fue un bochorno. No tenían $4 millones para el aval. Otros $100 millones. En el momento en que se negaba la copa de leche a los escolares, se compraban 1000 metralletas.
Estuvo el tema de los aviones Hércules, que no fueron 25 millones de dólares, terminaron costando muchísimo más por repuestos, por mantenimiento, por reparaciones, por inspecciones. A lo que voy es, vamos a partir de dos supuestos: que gana el sí, un supuesto, un posible escenario, y que en definitiva logran solucionar esa salvedad, que es muy atendible lo que tú decías desde el punto de vista de la letra estricta. Vamos a suponer que eso se solucione y que entonces las cuentas del gasto, porque obviamente que va a costar la reforma, queda en 400 y pico de millones, que también es muy difícil de calcular con exactitud. Tú que eres contador, aparte de economista, lo sabes bien. Vale, preguntas. Primero, ¿qué opinas de la tasa consular? Porque por ahí se nos va buena parte de lo que se precisa para financiar esto. Son 360 millones de dólares por año. No, pero la tasa consular es la que cobra el Estado en el marco del proceso de comercio ante las exterior. Inversiones. No, de comercio exterior, ¿no? De exportación. Sí. Es una tasa que se cobra, o sea, que no es que se pierden, ahí se cobra. Vale, pero nosotros no estamos exonerando de la tasa consular 360 millones de dólares por año. ¿No estamos dejando de cobrar eso? Y bueno, que no es una tasa, es un impuesto que... Bueno, si es tasa, remunera un servicio, sí, ¿no? Se supone. Bueno, no, habría que analizarlo, yo no tengo acá en mente. Lo que te quiero decir es... Hay que analizar a qué exoneraciones nos estamos refiriendo. La verdad que no, hablaría la pregunta viene porque de aprobarse la ley, obviamente que exigiría al nuevo gobierno, cualquiera sea, a una reestructuración, del gasto y de las prioridades. Sin duda, y eso es de las cosas que nos preocupan, porque el panorama fiscal que va a dejar este gobierno no es nada bueno. Es peor que el que ellos decían que era catastrófico en 2019, es un déficit más alto con 10 puntos más de endeudamiento. Y por lo tanto los márgenes de maniobra para empezar a actuar rápidamente son muy acotados. La holgura que va a tener el próximo gobierno desde el punto de vista financiero y fiscal va a ser muy acotado. Se irán ampliando esos márgenes a medida que logremos tener un proceso de crecimiento económico. Para eso hay que tener políticas de crecimiento económico que este gobierno no tuvo, los gobiernos del frente sí. Por lo tanto, si hay que volcar recursos importantes vinculados a la papeleta, bueno, eso es parte de la base que hay que, como bien decís, redefinir posibilidades y prioridades, ¿sí? Y en todo caso, en esa redefinición de prioridades hay cosas que van a quedar un poquito afuera o algunas de ellas van a tener que procesarse con más lentitud. Esperemos que gane el frente. Sin duda. Es que ese tiene que ser. Porque acá hay algo fundamental, centro. Mario, y es qué cosas van a cambiar para poder solventar esto. Pero digo, a ver, lo que uno no quisiera es que nuevamente sean los trabajadores los que se lleven la mayor carga. Exacto. ¿Verdad? Ese es el tema. Yo creo que el centro de todo esto, a nuestro gusto, y de acá al 27 de octubre, eventualmente a noviembre, es que el Frente Amplio tiene que ganar, que tiene que volver a gobernar. Ese tiene que ser el centro. Otras discusiones está bien que las tengamos, pero no nos pueden distraer de ese centro, de esa prioridad que es el triunfo del Frente Amplio, porque yo invito a la gente a pensar, bueno, ¿qué pasa si vamos a tener 5 años más de este tipo de gobierno? ¿Algo más quieres agregar para el cierre? No, que es un gusto dialogar francamente y dialogar respetuosamente. Uno de los riesgos de a veces de tener discrepancias a este nivel en el Frente Amplio es que se pierdan los parámetros del respeto. Y eso es inadmisible entre Frente Amplistas, porque la fraternidad es parte del espíritu unitario que tiene que tener el Frente Amplio. Y por lo tanto, yo reivindico que nosotros siempre vamos a poner sobre la mesa argumentos que unos compartirán, otros no, siempre de manera respetuosa, entendiendo que otros puedan opinar distinto. Seregni tenía una frase que a mí me gusta mucho, quizá no es de las más conocidas, que es que siempre hay que buscar la parte de verdad que hay en el otro. Y eso pasa por un talante de escucha, de diálogo, de firmeza, sí, en las convicciones de uno, pero también en el respeto por las opiniones ajenas. Y eventualmente, vuelvo a decir, que el centro está, y es la tarea principal hoy, militar para el triunfo del Frente Amplio. Hoy hay que repartir lista, hay que ensobrar lista, claro. Hay que doblar lista y que estemos
llenando las urnas de listas frente amplistas ahora en octubre y eventualmente en noviembre. Mario, yo te confieso que tengo otra visión sobre algunas cosas de las que conversamos, pero ha sido un gusto tremendo, te lo digo con toda sinceridad, porque de eso se trata. O sea, vuelvo a repetir, lo que uno piensa, siente y cree depende de la información que recibe y cómo la procesa. Solo te quiero hacer una acotación, que a veces, cuando surge un Isaac Alfi, por ejemplo, un Javier García, algunas figuras no demasiado queribles en el ámbito político, se les responde en las redes, y no hay que interpretar como si esa fuera la respuesta para compañeros que piensan distinto dentro del Frente Amplio, ¿verdad? Es que sino que están motivados por el... No, yo creo que cada uno, y más con las redes, donde de alguna manera todo el mundo puede expresar su perspectiva, su opinión. Lo que sí yo enfatizo es que dentro de lo que somos frente amplistas, tenemos que mantener códigos de respeto. Eso es parte de lo que ha cohesionado al Frente Amplio en 53 años de historia. Te agradezco muchísimo que hayas venido, y cuando tengas algo que quieras venir, están las puertas abiertas. Mucho gusto, y el agradecido soy yo. Nos vemos el martes que viene a la hora 20 en punto, con Palabras Prohibidas. Gracias por estar ahí.